Amigo televidente, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with youth to Christ around the world. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras. This moment we give reading to the scriptures. Y el mes se encuentra en el capítulo 10 de Romanos. It's found in Romans chapter 10. Romanos capítulo 10 del 1 al terminar. Romans chapter 10 verse 1 to finish. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, para no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer sufrir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fue hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Read the name of God in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Brothers, my heart's desires and prayer to God concerning them is for their salvation. I can testify about them that they have the zeal for God, but not according to knowledge, because they disregarded the righteousness from God and attempted to establish their own righteousness. They have not submitted to God's righteousness, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Moses writes about the righteousness that is from the law. The one who does these things will live by them. But the righteousness that comes from faith speaks like this: do not say in your heart, will we go up to heaven? That is, to bring Christ down. Or who will go down to the abyss? That is, to bring Christ up from the dead. On the contrary, what does it say? The message is near you, in your mouth and in your heart. This is the message of faith that we proclaim. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. With the heart one believes, resulting in righteousness, and with the mouth one confesses, resulting in salvation. Now, the scripture says, no one believes on him will be put to shame. There is no distinction between Jew and Greek, since the same Lord is of all rich is to all who call on him. For everyone who calls on him, on the name of the Lord, will be saved. But how can they call on him if whom they have not believed? And how can they believe without hearing about him? And how can they hear about him without a preacher? And how can they preach unless they are sent? As it is written, how welcome are those feet, those who announce the gospel of good things.
But all did not obey the gospel. For Isaiah, Lord, who has believed our message, so faith comes what is heard, and what is heard comes through the message of Christ. But I ask, did they not hear? Yes, they did. Their voice has gone out of the earth, and their words into the end, in the inhabited world. But I ask, did Israel not understand? First Moses said, I will make jealous of those who are not a nation. I will make you angry by a nation that lacks understanding. But Isaiah said boldly, I was found by those who were not looking for me. I revealed myself to those who weren't asking for me. But to Israel he says, all day long, I have spread out my hands to a disobedient and defiant people. Amen. Padre amado, gracias te damos Lord Father, we give you thanks por esta tu palabra. for your word. Ayúdanos a entender Help us understand cada día más tu palabra every day more your word. y a entender, Señor, por qué tomaste a Israel como tu pueblo. And to understand why you took Israel as your people. Permite que cada persona pueda entender la importancia de lo que tú haces. Allow everyone to understand the importance of what you do. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a obedecer to obey tu mandato your command. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. We come again with youth Christ around the world. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas. It's a hoy. privilege and honor to present our panelists today. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessing, that is your brother George Moon. Bien, hoy tenemos un tema muy interesante, Now we have a very interesting Como theme, siempre. like always. pero el tema que tenemos hoy But the es theme that we have today is Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel is the child of the Lord's eyes. Ámala. Love it. Israel Israel es la niña de los ojos de Dios. is the daughter of God's eyes. Ámala. Love it. Ese es el tema que tenemos. That's the theme that we have Y today. está basado en el capítulo 10 de Romanos. It's based in chapter 10 of Romans. ¿Qué entendemos por Israel? ¿Qué es Israel? What do you ¿De under- dónde proviene Israel? What do you understand by Israel? Where did it come from? What do you understand from it? Cuando se fundó el mundo, When the world was founded, vemos que Dios escoge a Israel we see that God chose Israel como un pueblo as a people para llevarlo to take a them una tierra prometida to a promised land donde fluyera leche y miel. where honey and milk will flow. Y ahí todavía en estos tiempos nos damos cuenta And even at these times, you que take sigue siendo notice Israel that they are el Israel, pueblo escogido por Dios. a people chosen by God. Ahora bien, Now, ¿por qué son los ojos de Dios? why is it the eyes of God? Porque fue escogido por Dios. Because it was chosen by Y sabemos God. que los propósitos y los planes perfectos de Dios And we know the purposes and the plans of God are están perfect. en el pueblo de Israel. It's in the people of Es Israel. muy importante It's very important poder escudriñar la palabra de Dios to read the word, para entender que cuando a Israel sea atacado, to understand that when Israel is attacked, sabemos muy bien que acontecimientos están cerca we know that changings will happen soon. y muchas cosas que van a suceder. And many things are going to happen. Nos damos cuenta que en estos tiempos We take a notice right now in these times. muchas tratado de hacer guerra con este país, Many are trying to do war con este pueblo, with these people, pero que no es el tiempo but todavía. it's not the time yet. Ahora bien, Israel Now Israel sigue y continues, seguirá will always be siendo el pueblo escogido por the Dios children chosen by God desde la fundación del mundo. from the foundation of the earth. Pastor. Amén, gracias, varón. Bien importante entender, amigos televidentes, It's very important to understand, dear televiewers, el por qué tenemos el tema de que Israel es la niña de los ojos de Dios. why is Israel the children of God, Y por qué le plugo Dios coger a Israel como el pueblo de él. and what made him choose Israel as his people. Si nosotros vamos al pasado, If you go to the past, vamos a encontrar que cuando Dios llamó a Noé you can tell when God called Noah y le dijo que preparase un arca and told him to prepare an ark, y que porque él iba a destruir el mundo con un he diluvio. was going to destroy the world with water. Noé halló gracia junto a su familia ante los ojos de Dios He didn't find grace with his family porque era inside, obediente, because he was obedient, sumiso submissive, y sobre todo Above all, vivió una vida no de corrupción, fuera del pecado. lived the life out right out of corruption. Entonces encontramos que Noé tuvo 3 hijos, Then we find Noah has 3 children. uno llamado Sem, One called Sen, otro Can Cain, y otro Jafé. Japhet. Jafé cogió para la parte europea, vino entonces el continente europeo de descendientes de Jafé. Japhet took the European continent. Can cogió para el Asia y más allá del Medio Oriente, que entonces entra África. Cain took Asia and parts of Africa. Y Sem cogió el este, cogió todo el Medio Oriente y el este. Saint took everything from the Middle East and to the east. De Sem entonces viene un hombre que se llama Arsafat, And from him, that's where a man called Asphar comes from. otro que se llama directamente
y es muy importante entenderlo, Nacor. Or someone that comes directly or indirectly is Nicker. Y de Nacor vino otro llamado Taré. Then from Nicker to Tyrant. Y otro entonces ahí de Taré vino Abraham. Then from Tyre to Abraham. Y Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. God told him to get out of Israel and to take him to go to the land that he will show him. Abraham anteriormente era idólatra, vivía ahí en Ur de los Caldeos, ¿entiendes? Que es un pueblo babilónico, toda esa gente vivía adorando toda imagen. Abraham used to be praising idols. Pero Dios conocía el corazón de él, But God knew his heart, lo transformó, transformed him, entonces le da la promesa. then gives him the promise. Abraham sale Abraham, get out. a la promesa de Dios To the promise of God sin saber a dónde iba. without knowing where he was going. Y le dice, Señor, haré tu descendencia como las estrellas de los cielos y la arena de la mar. And then says, I will make your descendants as plenty as the sea and the sand. Entonces, Dios le promete a Abraham de su lomo sacar una descendencia, un pueblo santo. God promised to take out a people that is holy. Por eso Dios lo apartó del pecado y de la idolatría. That's why he took him away from idolatry and Abraham sin. entonces cuando tenía 100 años tuvo un hijo llamado Isaac. And then when he was 100 years old, he had a child named Isaac. Y su esposa Sarai tenía 90 años. His wife Sarah had. Y vuelve Dios, le promete, le hace la promesa a Isaac. And then gives the promise to Isaac. Entonces Isaac tiene directamente un hijo llamado Jacob Isaac then has a child named Jacob. y otro Esaú. And then Esau. Pero de la promesa, ¿entiendes? Porque vemos que Jacob era obediente y sumiso a su padre. Then we can see with the promises where Jacob was submissive to his father. Pero sin embargo, Esaú no. But Esau no. Entonces la promesa pasa a Jacob. So the promise goes to Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob. God changes Jacob's name. Porque Jacob lucha con el ángel de Dios. Jacob fought with an angel Y Jacob le dice, tú tienes que bendecirme. and said, you have to bless me. Y hasta que no me bendigas no te va a ir. Even if you don't bless me, you will not Óigame, leave eso es muy me. importante. It's very important. Eso es lo que se habla de Dios, que lucha con Dios. That says to fight with God. Por eso entonces Dios le cambia el nombre a Jacob, que significa usurpador, ladrón, engañador. That's why God changes his name from Jacob, which is liar, murderer, and etc. Y le pone el nombre que se llama And then Israel. puts a name called Israel. El que lucha con Dios y gana. The one that fought with God and ¿Ven de won. dónde viene Israel? Do you see where Israel comes Eso es from? importante entender. It's important to understand. Luego del tiempo cumplido, Dios le promete la promesa que le hizo Abraham también a Jacob. Then from the completed time, he promised the same thing to Jacob. Ahora se llama Israel. Israel. El que lucha con Dios y gana. The one that fought with God and won. Y ahí Dios le da la promesa y tiene entonces 12 hijos. That's where God then took his promise and then gave him 12 children. Y a esos es el que se le llama Israel. To them, to the 12 children, then it's called Israel. ¿Ve usted? You see? Muchas veces Israel como Jacob, Many times Israel, pero as como Jacob, nación, but as a nation, las 12 tribus. it's the 12 tribes. Dios lo cogió God chose it. y le dijo, tú serás la niña de mis ojos. And said, you'll be the daughter of my eyes. El que viene contra ti se la verá conmigo. The one that comes against you will go against me. Solamente sométete. Only submit. Entonces tenemos que amar a Israel. You have to love Israel. A Dios le plugo coger a Israel For God to choose Israel, it's easy. como una nación As a nation. y la santificó. And sanctified. Es importante comprender esto. It's important to understand that. Hay mucha gente There's many people que odian a Israel. that hate Israel. Muchas naciones le tienen celo y envidia a Israel Many nations have envy and jealousy y han tratado de destruirla. and try to destroy it. Hubo 6 imperios que esclavizaron a There Israel. are 6 empires. El primero fue Egipto. Egypt, El segundo fue Asiria. Syria, El tercero, y es muy importante entender esto también, fue Babilonia. the third one was Babylon, El cuarto fue Grecia. was Greece, El quinto fue Medo-Persa. Persia, Y el sexto fue Roma. and then Rome. 6 imperios, y todos los imperios cayeron. Israel todavía se mantiene. All Amen. 6 fell and all 6 times they survived. ¿Por qué eso? ¿Cómo que aquellos 6 imperios de aquellos tiempos ya no están como si fueran imperios? Why has the 6 empires are not as empires, Y sin embargo, Israel se mantiene parado como un roble. but they Aleluya. stay stable? Es muy importante ver por qué se mantiene, como dice el pastor. It's important to see how they maintain, as Pastor says, Porque fue Dios que habló.
Because it's what God said. Y sabemos que cuando Dios habla, And you know when God talks, toda palabra que sale de la boca de Dios all words that comes out of his mouth no retorna vacía. will not come back empty. Entonces vemos nosotros que Israel So then you can see Israel se mantiene maintains, firme firm, y vemos que muchos países lo han atacado. and you see that a lot of the Pero countries attacked them. ahora muy bien para entender el pueblo de Israel, But then you to understand the people vemos of que Israel, los propósitos de Dios you see that the purposes of son God estables, are stable, fieles loyal, y que será para siempre. and will be forever. Así que venga cualquier país a atacarlo So whatever country comes to attack o them quieran hacer algo con Israel, or do something, siempre tendrá a nuestro Dios Todopoderoso they will have their God powerful defendiéndolo al pueblo de Israel, defending the people porque los escogió, because He chose them, no solo de la fundación de la tierra, not from the foundation of the earth, sino que también para el final de la but tierra. also the end. Sabemos muy bien que Dios estará siempre We know that God will be forever en Israel. in Israel. Ahora muy bien que el pueblo todavía no reconoce que Now- ya vino un rey, The people still don't recognize that a king came, pero que llegará un momento but will come a que time ya todo el pueblo de Israel that all the people reconocerán will recognize a nuestro Dios Todopoderoso our God all y powerful, veremos entonces and then see la manifestación the de lo que manifestation está escrito aquí por la palabra of de Dios, what's written by the word of God, todo lo que ha de acontecer. everything that's going en to esta happen tierra. in this earth. Amén. Algo importante también que deben saber, amigos televidentes. Something important that you should O also sea, know. hoy queremos hablar un poquito de Israel, If you want to see a bit of Israel, porque la salvación viene de los judíos. de los judíos. because salvation comes from Jewish. A Dios no quiso con otro pueblo, God didn't want to take another people. cogió a He Israel chose Israel. y de ahí trajo a su hijo amado. And then from there he took his beloved Y el son. mismo Jesús lo dice que de, Israel, que de ahí de los judíos viene la salvación. Vamos a Juan 4, John 4, del versículo 20 en adelante. verse 20 and on. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos a lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Our fathers worshipped on these mountains, yet you Jews say that the place to worship is in Jerusalem. Jesus told her, believe me, woman, an hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know, but you worship what we do know, because salvation is from the Jews. ¿Te ves? La salvación de los judíos, ¿a qué se refiere eso? Salvation is from the Jews. What does that refer to? O porque recuerde que dentro de las 12 tribus había una tribu llamada Judá. Or because of the 12 tribes, there was one tribe named Judah. Y de esa Judá vino Jesús. And from Judah came Jesus. ¿Te ves? Entonces, judíos es porque son los descendientes de Judá. Jewish are the people that come from the descendants of Judah. Que significa alabanza. That means praise. Y fue en la tribu que Dios escogió para que adorara su nombre. And that's the people God chose to choose to lead his Y people. de ahí vino Jesucristo. And that's where Jesus Christ ¿Ve came. usted dónde que está el problema? You see what the problem is? Y eso es lo que Pablo escribe aquí en Romanos 10. That's what Paul's writing here. Que la salvación The salvation es de los judíos. is of the Jews. Y Dios tiene un propósito con Israel. And then there's a purpose with Israel. Israel fue y es todavía duro de servir. It was difficult to serve. Israel rechazó a Jesús. Israel revokes Jesus. Pero es el pueblo de Dios. But that's the people. Oye, es el pueblo de Dios. That's the people of God. Y Dios entonces por eso lo ha castigado. That's why God punishes Y them. permitió que 6 imperios lo castigaron para hacerla reconocer. And it had 6 empires captured them for them to recognize. Es más, vamos a Jeremías, Jeremiah, capítulo 25, verse 25. del versículo 8 hasta el 12, para que nos demos cuenta que aún Dios castigaba, mandó a Babilonia que lo castigara porque ellos eran rebeldes. That he sent them to punish because they were rebellious. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, y por burla, y en desolación perpetua. Therefore, this is what the Lord of hosts says: because you have not obeyed my words, I am going to send for all your families to the north. This is the Lord's declaration, and send for me my servants against this land, against this residence, and against all surrounding nations, and I will completely destroy them and make them a desolation, a derision, and ruins forever.
¿Te ves? Entonces Sí. Israel rechaza a Jesucristo. Israel rejected Jesus Christ. No cree el mensaje. They don't believe it. Por eso Dios le mandó a los imperios como enemigos para que los castigaran. That's why God sent the empires as a punishment. Pero solamente podía castigarlos hasta donde Dios decía. But they only could only punish us till what God Si se said. pasaba más de ahí, And they passed, Dios destruía esas naciones. it gets obliterated. Y así hay muchos creyentes hoy día que están atacando a Israel y hablando mal de Israel. That's why nations. That's what happens to nations that talk Tenga propaganda. cuidado porque Israel es la niña de los ojos de Dios. Be careful what you say, because Israel is the daughter of Solamente God. Dios que puede castigarla. Only God can punish. Usted no puede You can't ni rebelarse. or rebel. Tenemos que orar mucho por Israel You have to pray a lot for para it, que Dios le abra los ojos so God can open your y eyes, puedan conocer a Jesucristo. and then you can know Christ. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. Give by grace of what grace you got. Nosotros recibimos salvación de Israel You receive salvation a través de Jesucristo. behind Jesus Christ. Los apóstoles eran judíos. Apostles were Jewish. ¿Se da cuenta? You Y notice, ellos predicaron la palabra a nosotros. and they preached to us. Y Dios lo hizo para provocar a Israel a hacerlo. And God did that to provoke Israel to do it. Entonces nosotros los gentiles, los griegos, Gentile or Greek, aceptamos a Cristo. we accept Christ, Dios lo bendice. blesses, Israel entonces castigado Israel para punished, provocarlo a hacerlo. to provoke Para que them, se arrepientan. to repent. Por eso dijo Jesús. That's what Jesus said. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. I have some sheep that aren't from this cattle, Y a ella me conviene ir traerla también. Aleluya. but it's convenient to bring them also, Para que dos pueda ser uno. so that they can be one. Ahora tengan cuidado. Be careful. Porque hay mucha gente que están dejando a Jesucristo Many people leave y Christ se están judaizando. and Y están Judaizing, practicando las cosas de los judíos. and are trying to become Jews. A usted no se le dio las cosas de los judíos. You're not Jewish. ¡Cuidado! Be careful. Tenga cuidado. Vamos a leer y te explique en el libro de los Hechos, capítulo 15, porque hoy en día los mismos evangélicos, Acts ¡qué chapter tremendo! 15. Y usted lo ve ahí con el gorrito que se va y cuenta cosas. No, hermano, está negando a Jesús. Acts chapter 15, and then you see many people dressing up and trying to be Jewish when they're really just not. Del 1 en adelante. Ajá. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Todavía Antes creíamos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de entre ellos los de los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto tiempos antiguos.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación y de sangre, porque Moisés y ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Amén. Acts chapter 15, verse 1 to 21. Some men came down from Judea and began to teach the brothers, unless you are circumcised according to the custom prescribed by Moses, you cannot be saved. But after Paul and Barnabas had engaged them in a series of arguments and debates, they arranged for Paul and Barnabas and some other of the men to go up to the apostles and elders in Jerusalem concerning this controversy. When they had been sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, explaining in detail the conversation of the Gentiles, and they created great joy among all the brothers. When they arrived at Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they reported all that God had done for them, with them. But some of the believers from the party of the Pharisees stood up and said, "It is necessary to circumcise them, and to command them to keep the law of Moses." Then the apostles and the elders assembled to consider this matter. After there had been much debate, Peter stood up and said to them, "Brothers, you are aware that in the early days God made a choice among you, that by my mouth the Gentiles would hear the gospel message and believe. And God, who knows the heart, testified to them by giving the Holy Spirit, just as he also did to us. He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Why then are you now testing God by putting on the disciples' necks a yoke that neither our forefathers nor we have been able to bear? On the contrary, we believe we are saved through the grace of the Lord Jesus, in the same way they are." Then the whole assembly fell apart and listened to Barnabas and Paul describing all the signs and wonders God had done through them among the Gentiles. After they stopped speaking, James responded, "Brothers, listen to me. Simon has reported how God first intervened to take from Gentiles a people for his name. After the words of the prophet agree with this, as it is written, 'After these things I will return and will rebuild David's tent, which has fallen down. I will rebuild its ruins and will set it up again, so that those who are left of mankind may seek the Lord. Even all the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who does these things, which have been known from long ago. Therefore, in my judgment, we should not cause difficulties for those who turn to God from among the Gentiles, but instead we should write them to them to abstain from things polluted by idols, from sexual morality, from eating anything that has been strangled, and from blood. For since ancient times Moses has had in every city those who proclaim him, and he read aloud in the synagogues every Sabbath day." Bien, varón. Amén. Vemos que lo que habla aquí Pablo, We can see what Paul is speaking here. que muchos hacen sacrificio, Many do sacrifices, pero no están entendiendo cuál es el sacrificio que Dios quiere. but they're not sure what kind of En sacrifice. el libro de Jeremías capítulo 4, In the book of Jeremiah, chapter 4, versículo 4, verse 4, dice que tenemos que circuncidar that we have to nuestro circumcise corazón. our heart. Y aquí vemos nosotros, And that's what we see. como los escribas, como los fariseos, As the Pharisees and the scribes, querían hacer una circuncisión to have to do a a circumcision los hombres. to men. ¿Por qué necesitaban la circuncisión hacérselo a los apóstoles? What did they need it to do to the apostles? Porque ellos tenían una costumbre Because they had a y custom, Dios no es costumbre. and God's not a Dios custom. es de fe, God's a faith, Dios es de esperanza, hope, Dios es vida, life, Dios es resurrección, resurrection, Dios es salvación y salvation, no es por una costumbre. not a custom. Por eso que vemos al apóstol Pablo, vemos aquí hablándole That's why we see the Apostle Paul a talking los here fariseos, to the a apostles, los escribas, to the Pharisees, como dice Jeremías 4:4, as Jeremiah 4:4 says, circuncidar el corazón, to circumcise the porque eso es lo heart, que quiere Dios. because that's what God wants. Eso espera Dios de nosotros. That's what God Nuestro expects. corazón, Our el corazón limpio, Clean, purificado, purified, para agradar a Él, to please, para hacer la voluntad de To Él, do His will. para someternos a Él, to submit, para obedecer a Él To obey. y sobre todo humillarnos delante de and Él. above humiliate in front of Him. Pastor. Muy bien, varón. Miremos dos cosas ahí. We look two things here. ¿La salvación es por gracia o por la ley? Is salvation grace or law? Por gracia. Grace. Entonces, ¿los judíos todavía siguen la ley? So do the Jewish continue the law? Sí. Yes. Entonces,
Si siguen la ley, quiere decir que rechazaron a Jesucristo. So if they continue to love Porque them, la they gracia, deny. ¿quién es? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Because God's grace is Jesus. Entonces, ¿por qué esta gente que ya son, que tienen la gracia, Then why do people with grace, se quieren judaizar? Quieren seguir, si ser judíos, quieren guardar las cosas de los judíos. if it's by grace, then why do they want to Judaize and become Jewish? Es lamentable ver a muchos hermanos It's que unfortunate conociendo la verdad to understand that seeing, Se- knowing truth, se van tras la mentira. they go behind ¿Por qué lie. digo mentira? Why lie? Porque, como decía anteriormente, Because like we said before, Dios no es de tradición. it's not traditional. Dios es de vivencia, God's the living, de creencia, Believing. de fe, Faith. de certeza, a certainty, de convicción, conviction, de que Él puede todo, that he can do it all, que Él en todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos, that in all he can do in the está en human being Dios. is in God, y que Dios puede transformar a nosotros. and that God can transform Y us. esto no es porque yo vaya a Israel It's not because we can go to y Israel vea a los judíos cómo viven allá and see how they y live traerlo para este país, a la parte norte. and come to the northern part of the Eso es country. una costumbre. That's a custom. Es lamentable que nosotros no podemos aceptar eso. It's unfortunate that we cannot Decimos accept que it estamos sirviéndole a Dios if we're saying that we serve God como ellos viven allá. as they live there. Nos damos cuenta en este país. Do you notice in that Muchos venimos country, del extranjero many are países extranjeros, outside countries, y foreign vemos countries, nosotros que nos sometemos nosotros acá and we submit still to the a law las here, costumbres aquí, to the custom, porque vivimos aquí. because we live Pero here. no podemos llevar esta costumbre. Because you can't take a the nuestro custom país to our, de origen. other countries, to their origin. Hay que entender la palabra de Dios. You have to understand the word of God. Así que no se deje So do not engañar trick por muchos que aún estando en este país the ones that are still in this quieren country, hablar el idioma hebreo. want to talk the Hebrew language. Cuando vemos nosotros que aquí se habla inglés, When you talk English, se here, habla español, Spanish, porque no podemos entender because you cannot si alguien understand viene a hablarnos en hebreo if someone wants to talk in cuando nosotros Hebrew no hablamos el idioma hebreo. when you don't talk their language. Son muchas cosas That's many que tal vez things. muchos televidentes en este momento Maybe my televiewers watching nos this puedan moment tomar una crítica take it as o nos puedan criticism hacer una crítica. or take Pero la give palabra de Dios nos criticism. enseña But the word que teaches tenemos que vivir they have to live la verdad the truth, que es en Cristo which Jesús, is in Christ Jesus, no en costumbre, not in custom, no como tradiciones, traditional, porque nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo because we know that Jesus les Christ llamó hipócritas called them a los hypocrites fariseos, to the a los Pharisees, escribas, porque scribes, querían dar costumbres, because they wanted to give querían customs, enseñar they tradiciones wanted to teach al tradition pueblo de Dios, to the people. cuando nosotros tenemos que vivir, When you have to live, someternos, submit, obedecer obey, y sobre todo humillarnos delante de Dios, above all humiliate, agradar a Dios, to please God, agradar a Dios, to please no God, agradar a los not hombres, to please the porque la man, costumbre, because the custom, la tradición tradition, no me va a salvar. it's not going to save. Cristo Jesús Christ es el Jesus camino. is the way. Cristo Jesús Jesus es Christ la salvación is salvation de mi alma y de of the tu soul alma and your y de soul toda la humanidad. and all humanity. Amén, gracias, varón. Bien, hemos leído ese capítulo 15. Yo quiero que ustedes lo lean en su casa también. Lean bien ese capítulo 15 de los Hechos, Read well chapter 15 of Acts. porque eso le va a llevar a otro capítulo del Antiguo Testamento. That takes it to older chapters. Aquí Pablo en Romanos capítulo 10 In chapter 10 of Rome, nos dice directamente que no podemos dejarnos engañar. directly says, do not let yourself be Se deceived. llama judaizante. That's called Judaizing. Gente que salieron de ellos, pero no fueron enviados por el Espíritu Santo. People coming out of them that weren't sent. Entonces se metieron a los gentiles para hacer que guarden la ley de Moisés So they went into the Gentiles to hold the law, y que se circuncidaran. to circumcise. Ese pacto Dios se lo dio a Abraham That law he gave to Abraham para que Abraham siguiera con sus generaciones for them to continue their como un generation pacto de cambio de santidad. as it practiced holiness. ¿Debe? Pero después Dios lo quitó Then God took it y lo away puso que era el corazón que había que circuncidarse. and changed it to the heart. ¿Debe? Porque la circuncisión es el prepucio, el miembro varonil del hombre, esa telita que tiene aquí, It's the genitals of the man. the había que skin. cortárselo You have to cut it para que pudiesen bañar su miembro cada día más, para que no cogiera suciedad so that you can wash it so it doesn't get dirty. y no se enfermaran. And so that some plague doesn't Pero happen. ahora Dios lo pone como que es el pecado But now think of it as sin. que entra en el corazón. Enters the heart. Vamos a leerlo, Jeremías capítulo 4, del 4 en adelante. Jeremiah chapter 4 verse 4 and on. O sea, yo quiero que ustedes entiendan bien que tenemos que orar por Israel. I want you to understand, Tenemos que well, amar a you Israel. have to pray and love Israel. Pero no podemos practicar lo que ellos hacen But you can't do what they do porque entonces ellos rechazaron a Jesús. because they denied Entonces Christ. usted pierde la gracia So you lose grace en el sentido que cambia una cosa por otra. in the sense that you're changing Y eso es lo things que dice la for palabra de better. Dios. That's what the word says. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague,
por la maldad de vuestras obras. Circumcise yourself to the Lord. Remove your foreskin of your hearts, men of Judah and residents of Jerusalem. Otherwise, my wrath will break out like fire and burn with no one to extinguish it because of your evil deeds. ¿Usted ve? You see? A Israel se le dio como una ley. Israel gave it as a law. Pero ahora ellos siguieron circuncidándose y pecando. They continue circumcising and O sinning. sea que de nada le servía la circuncisión. There's no reason to do it. Ahora Dios dice Now God que es el says corazón que hay que circuncidar. it's your heart. Ahora, ¿y cómo se va a circuncidar? How do you circumcise your heart? Vamos a Marcos capítulo 7, Mark chapter 7, del 18 al 23. verse 18 to 23. O sea, eso es muy importante. Marcos 7, del versículo 18 al 23. Mark 7, verse 18 to 23. Ahí dice que de dentro del corazón salen de lo mal. Entonces, la impureza hay que circuncidarla. It's the impurity that you have to circumcise. Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. And he said to them, Are you also lacking in understanding? Don't you realize that nothing going into a man from the outside can defile him? For it doesn't go into his heart, but into his stomach and is eliminated. As a result, he made all foods clean. Then he said, What comes out of a person that defiles him? For from within, out of people's hearts, come evil thoughts, sexual morality, thefts, murders, adulteries, greed, evil actions, deceit, lewdness, stinginess, blasphemy, pride, and foolishness. All these things come within and defile a person. ¿Usted ve? Entonces es el corazón ahora, hermano, no es el miembro. It's the heart now, not your genitals. Ahora, si ustedes ven que el concilio de Jerusalén, Now, if you look at the council estaba puesto por el presidente, que era Jacobo, el hermano del Señor, or the hand of the Lord, Jacobo, que era hermano del Señor, Jacob, James, que era hermano del Señor, or the hand of the estaba Lord, Pedro, Peter, estaba ahí Tomás, estaban todos el grupo selecto de Jesús, the selected group of Jesus, y estaba Pablo y estaba Bernabé. and Paul and Barnabas. Sí, fueron la gente que Dios llamó para encabezarlo como cabeza de la iglesia, It was elected leaders of the church para levantar entonces, predicar a los gentiles. to raise and preach to the Gentiles. Óigame bien, Hear well, en otra parte sabemos que Cristo es la cabeza, we know that Christ is the pero head, él cogió líderes, but he chose que le leaders llamó apóstoles, that calls y le apostles encomendó lo que tenían que hacer. and commanded them. Por eso que salieron dos o tres gente que no fueron por el Espíritu Santo That's why all people that weren't chosen y querían judaizar a esa gente gentiles que se convertía. and wanted to Judaize the people. Y hoy en día hay mucha gente que quieren judaizar a los evangélicos. And many people want to Judaize them. Ustedes no son judíos. You're not Jewish. Dios brega con los judíos, con su pueblo, God deals with his Jewish. que es la niña linda de él. It's his beautiful Pero daughter. usted y yo somos gentiles, Me and you are Gentiles, convertidos. converted. Entonces no podemos rechazar a Jesucristo para cuidar la ley judía. You can't follow the law of the Jews. Vamos a leer aquí, porque estamos aquí en el capítulo 10 de Romanos. Chapter 10 of Romans. Los 5 primeros versículos para que nos demos cuenta. O sea, hermanos, despierten porque muchos van a perder la fe. El Señor dice que en los últimos días mucha gente van a perder la fe escuchando a doctrina de demonios. Wake up so you don't lose faith by listening to the evil doctrines. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Brothers, my heart and desire is prayer to God's salvation. I can testify that they have the zeal, but not according to knowledge. Because they disregarded the righteousness from God and have attempted to establish their own righteousness, they have not submitted to God's righteousness.
For Christ is the end of the law of righteousness, everyone who believes. For Moses writes about the righteousness that is from the law. The one who does these things will live by the law. But the righteousness that comes from faith speaks like this. Do not say in your heart, who will go up to heaven? That is to bring Christ down. Mire bien, Here, well, los judíos rechazaron a Jesús the Jews rejected Christ, y no quieren aceptar a Jesús. and they didn't want to accept Ni it. siquiera quieren tener el Nuevo Testamento. They don't want to have the New Testament, Pero es el pueblo de Dios. but it's the people of God. Dios va a bregar con Israel That's God's problem. como judíos. As Jewish. Pero usted no es judío. But you're not Jewish. Venga usted como gentiles con Cristo. You're Gentiles. Mire bien, ellos rechazan a Jesús. They reject Christ. Entonces, si usted aceptó a Jesucristo, If you accepted ¿por Christ, qué usted está guardando la ley then why are you holding the law de los judíos? of the Jews, Que son costumbres, como decía el ministro. which is a custom? ¿Por qué tiene usted el gorrito por aquí? Why do you have the La, hat? la batola, el sofá. Todas estas cosas All the things son costumbres are custom, judías. Jewish, Pero ellos rechazaron a Jesús. but they rejected Christ. ¿Por qué usted entonces rechaza a Jesús por judaizarse? Then why do you reject Christ to Judaize? Antes de entregar el varón, Porque- léame del versículo 30 al 33 de ese mismo capítulo. Óigame bien lo que dice la palabra. Ya deben despertar, hermano, porque se están metiendo ustedes en camisa de 11 varas. Then you're getting to a place that you shouldn't be. Del 20 en adelante. Del 30 al 33. O sea, estamos en el capítulo 10. Sí. Está bien. A Romanos 11, del 30 al 33. Romans 11, 30 to 33. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobediente a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea, el versículo 30 del capítulo 11. Romanos 11, Sí. del verso 30. Ajá, amén. Pues como vosotros también... No, el verso 30. Sí, ese es. Ese es, No. ¿Cómo ¿Qué que pues entonces? diremos? ese es el 9. Pues, es el 9. Ah, sí. Entonces vamos de regreso. Ajá, 11, 9. sí. Y David dice, sea vuelto, si convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscuros sus ojos para que no vean y ahogáis la espalda para siempre. Ah, no, el versículo 30 Ujú. del capítulo 9 Oh, 9:30. al 33. Amén. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué iban tras ella? No por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Romans chapter 9, verse 30 to 33. What should we say then? Gentiles who did not pursue righteousness have obtained righteousness, namely the righteousness that comes from faith. But Israel, pursuing the law for righteousness, has not achieved the law. Why is that? Because they did not pursue it by faith. But as they were by works, they stumbled over the stumbling stones. As it is written, look, I am putting a stone in Zion to stumble over, and a rock to trip over. Yet the one who believes on me, on him, will not be put to shame. ¿Ve usted? You see? Hermano, somos gentiles convertidos. You're a converted Gentile. Pero eso no quiere decir que tenemos que rechazar a los judíos. Not saying that you reject Jew. Tenemos que amar a los judíos. You love Jew. Son las niñas lindas de los ojos de Dios. It's the daughter of Christ. Tenemos que orar por ellos. Yeah, pray for them. Para que Dios le abra los ojos So you don't open their y puedan eyes aceptar al Mesías. and accept the Messiah. El Mesías viene por nosotros por segunda vez. The Messiah is coming for a second Viene time. ellos por primera vez. They came for a second already. Entonces, First. no se dejen judaizar, no pierdan la fe. Don't let yourself be Judaized, Porque eso no es de Dios. because that's not God's. Dios quiere que nosotros amemos a judíos God wants us to love the Jews como pueblo de Dios, as people, que oremos por ellos to pray for y them, que le demos por gracia and come for grace, lo que por eso hemos what recibido. grace you've received. Que le presentemos el Evangelio. You present the Que evangelism demos testimonio de to Jesucristo. give the testimony, Pero no anda detrás de la ley. but don't go behind the law. Hay detrás de la gracia. That's by the grace. Israel necesita a Cristo. Israel needs Por Christ. eso tenemos que orar That's why we pray, incansablemente enrich it y ayudarlo. and help them. Como dice Pablo ahí en esa cita que acabo de leer de varón. As Paul says in the site, Por esto, hermano, no se debe judaizar, que hay muchos judaizantes por ahí falsos. Don't Que let le están yourself get metiendo, Judaized. van a Israel, They go to compran Israel. tanta cosa
buy something, y lo ponen usted en idólatra. and they sell you basic Porque cada items. cosa que ustedes compran, ¿entiende? Each thing you buy, Usted lo pone allí y entonces comienza a idolatrarlo. Ay, no, que eso es de Israel. ¿Y qué tiene que ver eso? you basically idolize something that Y no shouldn't tienen be. a Cristo todo en su corazón. And then you don't have ¿Qué es Christ más in your heart. importante que cualquier cosa de Israel? What's important from any other thing? ¿O usted quiere seguir viviendo en la tradición de la ley? Or do you want to live in the tradition of the law? O en el mandamiento de la gracia? Or in the commandment of the grace, ¿Qué es Jesucristo? which is Christ? ¿Cuál quiere usted? What do you want? ¿Cuál quiere usted? What do you want? ¿O la ley o la gracia? Law or grace? Pablo leyó aquí que era Cristo es el cumplimiento de la ley. Ahí termina todo. Paul said that the law, to complete the law is the grace. Y por gracia somos salvos. And by the grace you are No saved. por obras, o sea, la ley. Not by the law, Para que nadie se the gloríe. law. So that ¿Me no one está glorifies. entendiendo? You understand? Quiero que estén claros. Be clear. Israel es la niña de los ojos de Dios. Israel is the daughter of Christ. Y Dios pelea por Israel. And Christ fights for it. Pero Dios lo castiga también. But Dios punishes Pues it. entonces clamemos a Israel, Pues then- a Dios por Israel. Claim to God Para for que Dios Israel. lo salve. So God is Y saved. abra los ojos. And clean Pero them. no se convierta usted a Israel. But don't convert to Si no quiere Israel. se convierta a usted. But Israel convert to you. ¿Por qué Jesucristo? ¿Me estás entendiendo? Okay, do you understand? Se dice Jeremías, no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Don't convert to them, then convert to you. Nosotros tenemos la verdad. You have the truth. Tenemos a Jesucristo. You have the Ellos lo han word. rechazado. They denied him. Clamemos a Dios. You claim to Porque God son nuestros hermanos. because they're his brothers. Oremos por ellos. We pray for them. Levantémoslos. Praise El hombre espiritual the spiritual, juzga todas las cosas, takes all things, pero él no ha jugado de nadie. but is not judged of anything. ¿Y por qué? Why? Porque tiene el Espíritu Because Santo. he has the Holy Spirit. Dios me le guarde. God bless you. Y ahí tenemos el mensaje de la palabra de Dios And we give the message en labio del ministro Jorge Lamont. in charge of George Moon. Amén, gloria a Dios. Vamos Amen. al Salmo 103. Psalms 103. Vamos a darle lectura al capítulo 103, del versículo 17 al 22. Psalms 103 from 17 to 22. Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. 103, 117, 17 al 22. Psalms 103 from 17 to 22. But from eternity to eternity, the Lord's faithful is toward those who fear him, and his righteousness is toward the grandchildren of those who remember his covenant, who remember to observe his instructions. The Lord has established his throne in the heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, all his angels with great strength, who do his word, obedient to his command. Praise the Lord, all his armies, his servants, who do his will. Praise the Lord, all his works, in all places where he rules. My soul, praise the Lord. Amén. Amen. Bajo el título, Under the title, Pacto de Dios. the pact of the Lord. ¿Cuál es el pacto de Dios? What is the pact of the Lord? Vamos a entender primeramente, porque nosotros mencionamos mucho Let's first understand, because we mentioned a que yo he lot, recibido el pacto, that you received a o he pact, hecho pacto con Dios, or have done a y pact. no entendemos qué es un pacto. You don't really understand what it Queremos is. darle lectura a qué es un pacto. What is a pact? Pacto es un acuerdo de dos A personas pact is agreement of two people que obliga that obligate a ambas both parties una serie de condiciones. a series of conditions. Eso quiere decir Meaning, del pacto del hombre, un acuerdo del hombre terrenal. a man from the earth Vemos nosotros que tienen que tener las condiciones tal como el lado izquierdo como el lado derecho. both parties have to have the same Eso conditions. significa un acuerdo. Meaning an agreement. Eso es un pacto. It's pact. Lo terrenal, lo humano. Human. Ahora bien, Now, well, ¿qué es pacto de Dios? what's a pact? ¿Qué significa el pacto de Dios? What's the pact of the Lord? Es el compromiso It's compromise Con Dios. of God por medio by de nuestro Señor the Jesucristo, Lord Jesus Christ. porque Él pagó el precio. He paid the price. Él dio su vida Gave his life por nosotros, for us, para que tengamos ese pacto, for us to have that para que pact, tengamos esa misericordia, to mercy, para que tengamos esa gracia, grace, para que tengamos sobre todo above all, salvación de salvation nuestra alma. of our soul. ¿Escuchaste bien? You hear well? ¿Cuál es el pacto What's the pact de Dios? of God? Es la salvación. It's Él nos salvation. quiere dar salvación. He wants to give us Él nos salvation. ofrece salvación. He offers Y nos salvation. invita a que alcancemos la salvación. It wants us to reach Pero es salvation. necesario But it's
necessary pasar por su Hijo to amado, pass through His Son, Jesucristo, Jesus Christ, porque Él hizo el pacto. because He made the pact. Primeramente entendemos que en el libro de Génesis, First, you need to understand the book of Genesis. Dios hizo un pacto con un hombre. God made a pact with man, Adán. Adam. Pero ¿qué pasó con ese pacto? What happened to that? ¿Cómo se perdió ese pacto? How did you break it? Por engaño, Trickery, por falsedad, falsity, por mentira. lying. Ahora vemos nosotros cómo el hombre puede llegar a Dios. Now let's see how man gets to the Lord. Vemos el otro pacto de Dios You look at the second a pact través de su Hijo amado, behind His Son, Jesucristo, Jesus Christ, que Dios lo envió a esta that tierra God sent to this earth. para que todo aquel que creyera en Él For all that believe in Him, tenga vida eterna. have eternal life. Alabado sea su nombre. Glorified be His name. Ve la gracia de Dios, You see the grace? ve la misericordia de Dios, You see the ve mercy? cómo es el pacto de Dios. You see the pact? A veces decimos nosotros, yo he hecho o he pactado con Dios You made a pact with the y Lord. creemos que el pacto es And you see the pact solamente is servirle a Dios. only to serve. Es solamente el estar diciendo que yo le sirvo a Dios. Only say this I serve No, el God. pacto lleva más allá, A pact is further than porque that. es el compromiso It's the compromise con Dios. of God. Vemos en una relación If you look in a o un relationship matrimonio, or matrimony, cuando ellos confiesan when they confess, en aceptarse, to accept, en unirse, to en unite, tener un compromiso to have their para vows siempre, forever. ya sea en la escasez, Now, if it be ya in sea en la ecstasy, abundancia, abundance, ya sea en la enfermedad plague, o lo que pase en el matrimonio, or anything that happens ellos in han, matrimony, ellos han confesado that they que confess tienen un compromiso. that they have Ahora bien, compromise. nosotros como servidores de Dios Now, service to Christ, hemos hecho un pacto con Dios, we have to make a un pact, compromiso con a Dios compromise a través de su Hijo amado behind the Jesucristo. beloved Son, Porque nosotros no nos han castigado, because we have not punished nosotros them. no nos han dado latigazos, You don't give whips. no nos han enviado a la cárcel, You're not in no prison. nos hemos quedado solos, Or just be alone. no nos han bofeteado Slapped o no nos han escupido, or spitted, no nos han clavado, nailed no nos han puesto en la cruz. or crucified. Entonces vemos nosotros We see que Dios sí ha hecho un pacto God made a a pact través de su gracia, behind de His nuestro grace, Señor Jesucristo. His beloved Son. Hay que entender, amigos televidentes, You have to understand, detail cuando viewers, nosotros decimos que tenemos el pacto de when you Dios, say they have the pact of the porque Lord, vemos nosotros cómo Dios because we see as God quiere recuperar la humanidad, wants to recover cómo humanity, Dios quiere salvar la humanidad, how God wants to receive porque en el humanity. principio As the beginning, hubo un pacto con un hombre, there was a pact with a man, con Adán, Adam, de la cual que lo perdió in which he por el lost engaño, by trickery. para lo que vemos nosotros también en estos tiempos, As what we see in this que time, vivimos en engaño, they live in en falsity, mentira, lie, en falsedad, falsity, tenemos un doble vida, double life. no somos lo que somos, You're not what you are. presentamos una manera, You present a path, pero no lo vivimos. but you don't live it. Y Dios no nos dice así por su But palabra. God doesn't tell us to do that Si by His word. tenemos un compromiso con Dios, If you have a si compromise, hemos aceptado el pacto de if you Dios, accepted the pact, tenemos que estar en santidad, then you should be in glorificando holiness, el nombre de Dios, glorifying, creyendo a Dios, believing, teniendo esa vida espiritual con having that Dios spiritual life en todo tiempo. in all time. Este es el pacto de That's Dios. God's pact. Recuerda que el pacto de Dios And remember, the es pact el of God compromiso is a con compromise Dios of por God medio de nuestro Señor Jesucristo. between Jesus Christ. Ahora bien, ¿qué es un pacto What's a pact de Dios? of God? Es la misericordia, That's the mercy, es la gracia, grace, es la salvación. salvation. Eso es uno del pacto de Dios con la humanidad. It's a pact with humanity, Salvación. salvation. Nadie te va a salvar. Not to be saved. Nadie te va a salvar. No one's gonna save you. Tengas en abundancia, Be in abundance, tenga bienes, goods. riquezas, Riches. eso no te va a salvar. It's not to save. Pero tienes la gracia But you have the grace si lo aceptas en tu if you corazón, accept in your que heart, es nuestro Señor which is Jesucristo. Jesus Christ. Él es el camino He is the way. al que te lleva a la vida eterna, The one has eternal life porque Él sufrió, because He Él suffered, dio su vida gave His life, y murió, and died pero resucitó but resurrected al tercer día. to the third day. ¿Para qué? Why? Para darnos To salvación. give salvation. Necesitamos la salvación. We need salvation. Tenemos que mantener ese pacto. And we need to Si have le that pact. servimos a Dios, If we serve God, aun si tú no le sirves a even Dios, if you don't, quieres hacer un pacto con you have Dios, to do a pact en with God recibir la gracia, to receive en grace, recibir la misericordia de to Dios, receive mercy. es a través de su Hijo amado Is Jesucristo. to go behind this Es beloved en Cristo Son. Jesús. Is in Christ Todo. Jesus. All. A veces nosotros decimos aquí Now we sometimes say here, que tenemos un pacto con I have a Dios, pact with que God le servimos a to Dios, serve Him. pero ¿en qué forma le servimos? But in what way do you do it? ¿Agradando a Dios Pleasing God o agradando a los hombres? or pleasing man? ¿Cómo es el pacto con Dios? What's the pact of the Es Lord? sometimiento, It's a submitment, es obediencia Obedience, y sobre todo Above all, humillación delante de Dios. humiliation in front of En God. el versículo 17 dice la palabra de Dios, In verse 17 it says, Salmo 103, Psalm 103, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. But from eternity to eternity, the Lord's faithful love is toward those who fear Him, and righteousness toward the grandchildren.
Cuando dice desde la eternidad When you say towards eternity, hasta la eternidad, to eternity, los que le temen a Él, well, those who fear him podemos decir can say que somos hijos de Él. that we're his sons. Que somos hijos de Él. That we're his sons. ¿Por qué? Why? Porque mantenemos el pacto. Because you maintain the Estamos pact. en el pacto. You're in the pact. Ahora en el versículo 18 dice, Now verse 18 says, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. of those who keep his covenant and who remember to observe his ¿Y instructions. cuál es el mandamiento de Dios? What's the covenant? Es amar a Cristo Jesús. To love Christ Jesus. Es amar a Cristo Jesús. To love Christ Para que Jesus. nosotros podamos amar For us to love. aún al que nos haya ofendido, Even the ones who aún al offended que nos haya herido. or hurt. Tenemos que amarlo. You have to love 'em. Pero no como nosotros queremos. But not as you want. No como nosotros decimos. Not as you say. No como a nosotros nos parece. But as not you O lo seem. que yo pienso amar a or una what persona. we think. Sino amar como Cristo me amó a mí. But as Christ loved us. Lleno de pecados, Filled with sin. de inmundicia, de Straightness. infidelidad, and loyalty. muchas cosas Many que things tenía that have. o tiene el hombre, Or it pero has. Dios viene But God a través de comes, su Hijo amado finds Jesucristo love Son Jesus a dar el pacto to give the peace por medio de Jesucristo. behind Christ. Alabado sea su nombre. Glorified be his name. Oh, gloria a Dios que poder entender el pacto de They have to Dios, understand the pact of poder the Lord tener esa relación and con to have the Dios relationship with the y Lord poder mantenerse and maintain it con la relación con Dios with the relation a través de su Hijo amado behind Christ Jesucristo Jesus. y que seamos llenos and then be con su filled Santo with his Espíritu. Holy Y Spirit. seguimos dando lectura, dice, Continue your game of sobre los que lecture. guardan su pacto y los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecía Jehová a vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Of those who kept his covenant and remembered to observe his instruction, the Lord established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, all his angels and great strength, who do his word, obedient to his commands. Obedeciendo sus Obeying preceptos, his commands. obedeciendo Obeying a sus mandamientos, his commands. obedeciendo Obeying al pacto, his covenant. obedeciendo a Obeying su Hijo amado Jesucristo his beloved Son. y recibiendo And receiving su Espíritu Santo. his Holy Spirit. Oh, gloria a Dios. Glory to God. El pacto de Dios the pact with the no es Lord. solo un acuerdo, It's not an agreement, sino que but es un compromiso. it's a ¿Con compromise. quién es el compromiso? What's the ¿Con commitment? quién tú quieres What do comprometerte? you want to commit to? ¿Con Dios With God o con los pactos or pacts de esta tierra? of the world? Porque esto no te va a salvar. Because that ain't helping Cristo you. es la salvación Christ is the de salvation nuestra alma. of your life. Amén. Amen. Amén. El pacto, tremendo. The pact tremendously. Tú ves que Dios hizo un pacto con Abraham Do you see the pact that God did with Abraham para traer aquí a Israel to bring Israel here y todo Israel va a ser salvo. and someday be El saved? mensaje también, el pacto de Dios con Jesucristo para con nosotros. Message is the pact with Christ to us. Tú ves, Dios Christ. hizo un nuevo pacto, God made a new one, como dice el varón. as the verse said. Oye, hay un pacto de Dios con Israel. There is a pact with God to Israel. Por eso que no se preocupen ustedes, Don't worry about yourself. procure su vida, estar bien con Dios, Be more worried about being good with God. porque Israel es la niña linda de Dios Because Israel is the daughter of y Christ, Dios hizo un pacto con Israel. and God made a pact with Tú them. ves, varón, léase para apoyar su mensaje. Read to support En your Romanos 11, Romans 11, del versículo 25 hasta el versículo 27. verse 25 to 27. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego Israel, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. So that you not be conceited, brothers, I do not want you to be unaware of the mystery. A partial hardening has come to Israel until the full number of Gentiles has come in. And in the way all Israel will be saved, as is written, the liberator will come to Zion, he will turn away godliness from Jacob, and this will be my covenant with them when I take away their sins. Regarding the gospel, they are enemies for your advantage, but regarding the election, they are loved because of their forefathers. Muy pronto va a entrar la plenitud de los gentiles. Soon you're going to be in the plenitude of Gentile. Dios se llevará a la iglesia. God will take the church, Y Dios entonces cumplirá su pacto con Israel. and God will complete his pact. Vendrá a hacer, a buscar a Israel Will come to look y a llevarlo and to take hacia el reino milenial. to the millennial kingdom. Israel es la niña linda. God is the beautiful child. Oremos por Israel. Let's pray for Israel. Ore, varón, en el nombre del Señor. Pray.
Te damos gracias, Señor, Thank you, Lord, we por tu give palabra, for your word, el pacto que has puesto the fact that you give en medio de la humanidad in the middle of a humanity, través de tu Hijo amado Jesucristo. behind this love to Permita que Christ. cada uno Let each puedan one recibir be received a nuestro Señor Jesucristo to our Lord Jesus como Christ Salvador as Lord y Señor and Savior de sus vidas. of our lives. Escribe su nombre Write our names en el libro de in la the vida. name of the book. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus, Amén. Amén. amen. Bendiciones. Veremos la próxima semana con el Señor. Si que tú no vienes, porque lo esperamos muy pronto. Blessing with you soon if Christ has come. Mientras nuestros hermanos se despiden. Say goodbye. Bendiciones. Blessing, Bendiciones. blessing En el nombre del in Señor. the name of Christ.